Muy buenos días para todas y todos. Muy bienvenidos a esta tercera charla de nuestro ciclo de entrevistas, de conversaciones sobre educación para ciudadanía mundial. Bueno, hoy es un día muy especial en nuestras charlas. Tenemos dos invitadas de Argentina. Una es Anabela Ceriñese, que es directora de programas de la Asociación Conciencia, y entre paréntesis comento, yo trabajé muchos años en Asociación Conciencia, así que muy contenta de que hayan aceptado la invitación, Anabela. Y también tenemos a Marcela Brown, que es coordinadora del sector de educación de la Fundación CES de Argentina, y decía también especial porque son de las organizaciones, de las dos organizaciones más prestigiosas que tiene Argentina, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional, son referentes en temas a nivel mundial, y entre distintos temas que trabajan las organizaciones, conversamos con Anabela y Marcela acerca de la importancia de pensar, de reflexionar y de compartir conocimientos y prácticas en torno a lo que son estrategias de participación juvenil, lo cual es muy importante hoy en el marco de la pandemia, ¿no? Es decir, de experiencias no presenciales de aprendizaje y cómo como una experiencia social y colectiva en el marco del cierre de las escuelas, pero a su vez también de cara a repensar la apertura y a distintos modelos de aprendizaje que se van a venir a implementar en adelante. Una cosa para comentarles es que ustedes saben que a veces la internet nos juega una mala pasada, entonces si yo veo que nuestras conexiones es inestable, voy a pedir a las panelistas, o yo misma voy a apagar la cámara, así que les pedimos disculpas por anticipado por eso. Antes de comenzar, a Sandino y a Carolina Jerez, que me ayudan para pensar y liderar estas sesiones, y también a Luis Pino, que es nuestro técnico y que hace posible todas estas comunicaciones, así que muchísimas gracias a ellos como siempre. Entonces vamos a arrancar, Anabela, Marcela, como arrancamos siempre, muy brevemente su historia. ¿Cómo ustedes llegaron hasta acá, hasta donde están, y por qué se dedican a promover la participación de las y los jóvenes? ¿Por qué se dedican a temas que están vinculados con la educación para ciudadanía mundial? Vamos a empezar primero por Anabela y después vamos por Marcela. Y gracias de nuevo a ambas, es un lujo tenerlas. Bueno, gracias a vos, Romina, por este espacio, UNESCO, por invitar a estas conversaciones tan necesarias en esta nueva coyuntura que estamos viviendo, y un lujo, un placer y un orgullo estar compartiendo este espacio con Marcela, que ahí tenemos muchas articulaciones juntas también. Argentina es un país donde las organizaciones de la sociedad civil trabajamos muy codo a codo, y si algo nos enseñó esta pandemia es que hay que redoblar los esfuerzos para seguir haciéndolo cada vez más y mejor. Así que contanos un poco acerca de mí, ¿no? Yo siempre digo que mi historia personal está hilada por la participación desde siempre. Soy hija de la democracia en Argentina, nací en septiembre de 1983, y mis papás en ese momento me llevaron muy bebita a Plaza de Mayo cuando ganó las elecciones Alfonsín, así que creo que ya estuve marcada por el gen de la participación y la democracia desde muy temprana edad. Y si algo que sabemos y que trabajamos mucho desde conciencia es que aprender a participar se hace participando. Y siempre pienso en los espacios habilitantes, ¿no? ¿Qué es lo que habilita la participación? Y por eso es tan importante que desde muy chiquititos se generen esos espacios de participación en la familia. Les cuento un poquito de mi historia. Yo me crié en un barrio de la colectividad italiana, en el conurbano de Buenos Aires, donde los lazos comunitarios siempre fueron muy fuertes, ¿no? Esta cuestión de ayudar al vecino, estar atentos. Además de eso, mi papá con sus compañeros de trabajo crearon un sindicato y una obra social, y la verdad que siempre en mi casa las discusiones sobre política, sobre participación y cómo tenderle la mano al otro estuvieron presentes, y no puedo ignorar que mucho de mi historia y de lo que hago hoy tiene que ver con lo que me enseñaron en mi casa, y que también marcó como mi participación.
En la escuela secundaria siempre tuve docentes que estimularon la participación, que nos traían propuestas de voluntariado, y tener esa práctica del voluntariado a mí me abrió un mundo, ¿no? Me marcó una vocación. Siempre cuando hablo con los jóvenes que participan de los programas de conciencia, les digo que puedan descubrir y conectar con esa llamita que a uno se le enciende en algún momento de la vida y que tiene que ver con las ganas de hacer algo por el otro, ¿no? De participar, de comprometerse. Cuando uno empieza a conectar con el sentido del dolor de la injusticia, pero también de la alegría que se genera cuando lo que uno hace puede modificar una realidad. Así que a partir de toda mi historia de dónde vengo y de quién soy, contarles que a los 17 años empecé a trabajar como voluntaria en Conciencia, que es la organización que hoy dirijo, y también no puedo ignorar que eso marcó las decisiones en relación a mi formación y a mis decisiones laborales también, ¿no? Estudié comunicación social en la UBA, la elección de poder elegir una universidad pública para mi formación, ¿no? Y descubrir también en la universidad mi vocación docente, esta docencia que ejerzo hace muchos años vinculada a cómo construir conocimiento colectivo con otros, ¿no? Ese valor del conocimiento y la educación que para mí es tan importante. Después hice diferentes espacios de formación en temáticas que me importaron mucho, pero siempre elegí trabajar en organizaciones sociales. También tuve un pasaje por el Estado, con la convicción del poder de la transformación de lo colectivo, ¿no? Y siempre mis decisiones laborales estuvieron basadas en eso. Así que hoy por hoy me dedico a trabajar en temas comunitarios, educativos, dentro de Conciencia, en universidades públicas, y algo que conversamos siempre con Romina, que lo traigo a esta mesa y este panel que tenemos hoy, es que existe una precondición para la participación, ¿no? Uno puede participar cuando tiene autoconfianza, cuando siente que su voz vale, y también cuando siente que esa voz va a generar un eco en el otro y va a ser escuchada. Si puedo estar hoy conversando con ustedes y agradecerles a todas las personas que desde diferentes puntos de Latinoamérica están hoy conectadas escuchándome, tiene que ver porque hubo alguien que me dijo que mi voz valía, ¿no? Que había otro que iba a escuchar y que iba a poder construir a partir de este discurso con otros la modificación de la realidad. Así que eso es algo que trabajamos muchísimo en Conciencia, y creo que es el mayor desafío que tenemos en relación a cómo generar espacios habilitantes de participación, sobre todo en las comunidades que tienen los mayores índices de inequidad, ¿no? Cómo abrimos esos espacios habilitantes para la participación. Así que ese es un breve resumen de quién soy y por qué trabajo en temas vinculados a la participación y ciudadanía mundial. Muchas gracias, Anabela. Marcela. Creo que no te estamos escuchando, Marcela. ¿Ahora? Perfecto. Bien, bueno. Hoy la tecnología no está de mi lado, me parece. Es como un desafío en sí mismo. Bueno, les decía que es una alegría para mí estar hoy acá entre amigas. Gracias también a Jerónima, a Carolina, a Luis por estar acompañando y generando esta magia, digamos, en la que estamos viviendo todos y todas. Bueno, nos preguntabas un poquito por nuestra historia, y bueno, ya soy una señora grande, así que tengo como un camino recorrido, tengo 54 años, tengo 2 hijas, una muy grande que también ya es una señora, le digo yo, tiene 35 años, y tengo una nieta de 19, digamos, y otra hija de 14. Yo me inicié en la maternidad muy joven y mi hija mayor también, y eso creo que también digamos, son hitos biográficos muy importantes, y que también me ayudan mucho a comprender las juventudes y los tránsitos de las juventudes en estos procesos donde, por ejemplo, el tema del embarazo adolescente, la maternidad adolescente, es una de las cuestiones de la época. Después, en tal caso, podemos volver a eso, pero desde muy chica, muy, muy jovencita, empecé a participar en espacios comunitarios, muy, muy joven en la escuela, pero mayormente en las organizaciones barriales. Yo me inicié
con lo que en ese momento se llamaban los curas tercermundistas, ligados a lo que fue la teología de la liberación, y la verdad es que no necesariamente lo que me movía era una cuestión religiosa, pero era un espacio donde se podían hacer y se podían vivir cuestiones comunitarias y donde yo sentía que podía aportar a la transformación. O sea, desde muy chica el tema de la justicia o de la injusticia me conmovió, me convocó, me interpeló y no, la verdad es que no me soltó nunca más. Siempre me dediqué a poder, un poco como decía Ana, a poder aportar a la transformación social. Para mí siempre el trabajo, digamos, no fue solamente un sustento económico, sino una manera de aportar al mundo, una manera de aportar a la transformación social, y la verdad es que tuve circunstancias muy favorables de poder aportar desde el Estado, universidades, organizaciones sociales. Trabajé 20 años en distintos lugares del Estado, en desarrollo social y también en el Ministerio de Educación. Entonces también puedo mirar, y que tiene que ver con estas cuestiones de las que hablamos muchas veces, de las ciudadanías y de la participación, de cómo las cuestiones sociales también dialogan con el mundo de la educación, como que nada es aislado, ¿no? Entonces, realmente, digamos, soy una entusiasta, una apasionada por lo que hago, me encanta. Para mí, esto que les decía, ¿no? La posibilidad de aportar a transformar al mundo es una gran oportunidad, ¿no? Y una circunstancia que agradezco enormemente. Estamos en momentos muy complejos, yo diría más difíciles, con lo cual hay que redoblar la apuesta. Pero bueno, y las juventudes, bueno, siempre, digamos, trabajé con el tema de jóvenes. En una etapa también trabajé con cuestiones intergeneracionales, ¿no? Creo que esto de generar diálogos y puentes siempre también me parece importante, también por eso la participación en redes y en articulaciones comunitarias. La grupalidad sería otra de las palabras clave que para mí también es muy convocante, así como Ana decía, bueno, que su familia era una familia en la que se vivía este espíritu solidario comunitario. Yo diría que en mi caso, digamos, siempre tuve una noción de familia ampliada y siempre busqué como armar esta familia ampliada y esta grupalidad, y yo creo que eso, por eso también me lleva a comprender muy bien el concepto de ciudadanía mundial, en el sentido de que somos, digamos, que los territorios son cada vez más amplios, ¿no? Y que hay una interrelación muy, muy, muy importante y muy profunda entre las personas, entre los grupos, entre las culturas. Eso también fue otra de las cosas que desde muy chica me convocó y me llenaba de preguntas, ¿no? Así que bueno, juventudes, intergeneracionalidad, o sea, esto de poner en diálogo personas mayores, personas adultas mayores, también desde el lugar de ofrecimiento, de sabiduría, de conocimiento, y de poder romper con las discriminaciones mutuas que hay a veces entre las generaciones, me parece importante, ¿no? Donde todas estas generaciones se encuentran en un mismo tiempo y espacio histórico, no son ni el pasado ni el futuro, son el presente, dialogando y construyendo un mundo mejor. Así que bueno, hasta ahí lo que tengo para contarles. Muchas gracias a ambas. Yo rescato muchísimo esta formación como practicantes, ¿no? Básicamente este ciclo de entrevistas tiene que ver con entrevistar, valga la redundancia, a personas con mucha experiencia, ¿no? Y personas que han crecido, como yo las conozco, desde donde ustedes mismas los describieron, y además el factor familiar, ¿no? O sea, ese componente tan importante. Cuando Anabela decía, bueno, yo soy hija de la democracia, yo soy un poco más grande, Anabela, pero en el momento que retornó la democracia al país, creo que nos marcó a todos, ¿no? Aquellos que nos dedicamos a temas
que tienen que ver con la democracia, con la educación para la democracia. Sabemos que esto no se construye solo, ¿no? Y personas, o sea, líderes como ustedes, practicantes, y las historias como las cuentan también tienen que ver con un entramado de esa sociedad, ¿no? De una sociedad que también permite, ¿sí? que este tipo de liderazgos surjan, que se creen estas oportunidades, y que yo creo que hoy también más que nunca son importantes porque con la pandemia lo formal, lo no formal y lo informal está todo junto, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, ¿no? y desde las experiencias, ¿cómo han visto los cambios en la implementación de los programas, sobre todo dedicados a educación cívica, ciudadana, fomentar la participación de las juventudes en el marco de la pandemia? ¿Y qué aspectos, cómo creen que esta pandemia va a transformar la implementación de las iniciativas que llevan adelante sus organizaciones? Y si les parece, empezamos de nuevo Anabela y después Marcela, y después cambiamos el orden. Bueno, gracias Romy por esas reflexiones también de dónde venimos, ¿no? Que hilan nuestra historia y nuestra práctica cotidiana. Desde Conciencia trabajamos todos los días y hace 38 años para que las personas puedan transformar sus vidas y la realidad que las rodea, ¿no? Nunca individualmente, sino siempre colectivamente, como traía Marce hace un ratito. Y estamos convencidos de que la ciudadanía de hoy ya no es la misma anterior a la pandemia, ¿no? Esta situación tan inesperada puso de relieve la importancia de la construcción de una nueva ciudadanía mundial, que es reticular, que sabemos que es interdependiente, que es global, que no tiene territorio, ¿no? Creo que más que nunca somos conscientes, o debemos ser conscientes en realidad, de esta nueva ciudadanía que se construye y que también trae enormes desafíos para pensar lo local con lo global, cómo trabajamos con el respeto de la diversidad, cuál es la manera de incluir a las mujeres como centro, ¿no? del ejercicio de la participación ciudadana. Y cuando hablamos de jóvenes siempre hablamos de juventudes, ¿no? de lo plural, y estamos convencidos también de que no existe un solo modelo de juventudes, sino que la intersectorialidad siempre está presente, ¿no? Y de ahí es donde debemos generar como estrategias muy particulares para estimular esta participación. Entonces, la gran pregunta que nos hacíamos antes de la pandemia y que nos seguimos haciendo hoy en la pandemia es, bueno, ¿cómo acompañamos todo este proceso de construcción de ciudadanía y de participación de juventudes desde el mundo adulto, ¿no? Y creo que existen tantas respuestas como estrategias, pero el condimento fundamental de todo esto es como la generación de la práctica de una empatía muy real, muy cercana, de la construcción de los vínculos que celebren las diferencias. Y hago toda esta introducción porque nosotros teníamos una planificación enorme y hermosa cuando empezó el año y que tuvimos que recalcular, poner sobre la mesa y volver a tejer estrategias, ¿no? Y si algo aprendimos era que teníamos que poner el foco en lo que mejor sabemos hacer, que es acompañar. Sabemos que los chicos y los jóvenes han construido nuevos códigos y que la utilización de las redes sociales es su manera de comunicarse hoy, y en ese sentido tenemos enormes desafíos que también esta pandemia puso de manera mucho más visible sobre la mesa, ¿no? Cómo se comunican los jóvenes, cómo participan, cuáles son esos espacios, y a partir de ahí encontramos en la pandemia una oportunidad para llegar a un territorio ampliado. Siempre desde Conciencia trabajamos mucho desde la presencialidad, no tanto desde la virtualidad, y algo que sí nos permitió la virtualidad es cruzar mundos, cruzar jóvenes de escuelas privadas, de escuelas de gestión pública, cruzar jóvenes desde el sur de Argentina con el norte de Argentina, ¿no? Y eso lo tomamos como una oportunidad y nos apoyamos en eso para seguir con la planificación de los programas que teníamos en este momento. Pero pensar, para mí un concepto clave acá es cómo repensar la educación conectada con la democracia en este nuevo contexto, ¿no? Cómo pensar lo común y lo colectivo, cómo pensar el bien común y qué resignificación merece esta palabra, este concepto en este momento. Como ven, tengo muchas más preguntas que respuestas para darles, pero me parece que estamos en un momento histórico y coyuntural donde tenemos que preguntarnos mucho, ¿no? Así que eso es un poco lo que puedo compartirles en relación a esta consulta que nos hace Romina. Sabemos que la participación en este momento
de la educación, entendiendo la educación como comunidad educativa, ¿no? Cómo los padres también se comprometieron en este momento, cómo los docentes se reinventaron, y ya no pasa solamente por pensar la ciudadanía en la materia de educación cívica, ¿no? Como se preconcebía, sino cómo la participación y la ciudadanía es algo que atraviesa toda la currícula escolar en todos los niveles, y creo que la pandemia fue una posibilidad para poner en práctica los valores que requiere una ciudadanía comprometida, empática, y toda la comunidad educativa se hizo eco en la mayoría de los casos de esta situación, desde los docentes, los padres, ¿no? Creo que más que nunca practicamos y pusimos en práctica todo lo que genera y lo que es necesario para la participación activa y crítica. Así que esa sería mi reflexión en relación a tu pregunta y tu disparador, Romy. Gracias, Anabela. Marcela. Bueno, a ver, varias cosas. Por un lado, me parece que lo que más, digamos, la palabra que más se ha repetido en el sistema educativo, digamos, y en la sociedad en general, lo trae la CEPAL, también lo trajo UNESCO, lo trae UNESCO como preocupación, es que este proceso de pandemia lo que hizo fue desnudar o poner a la vista las enormes desigualdades que como sociedad y sobre todo en nuestra región tenemos, ¿no? Entonces, la pandemia estuvo y está, y el post-pandemia, que va a ser bastante largo, digamos, está atravesado por esta condición enorme de desigualdad, ¿no? De una sociedad desigual, un sistema educativo totalmente, por ejemplo, en países como el nuestro, que la educación es federal, digamos, también federal en muchos sentidos, lamentablemente, por momentos es sinónimo de desigualdad, ¿no? No solamente de una heterogeneidad rica y contextualizada, que eso por supuesto que lo está, pero en términos de desigualdades. Y esto lo tenemos que tener ahí como presentes. Después, ya yendo más como al punto respecto a la educación, y a las formas de participación, algo que por lo menos a mí me llamó la atención y compartimos mucho, es que nosotros teníamos como un preconcepto respecto a la familiaridad de las juventudes con las tecnologías y el uso de las tecnologías, ¿no? Como que todos decíamos, bueno, los jóvenes, los chicos nacen con las tecnologías abajo del brazo, ¿no? Como... Y la verdad es que fue una gran sorpresa ver que los jóvenes sí se manejan con la tecnología, pero como consumidores, ¿no? Y entonces creo que también lo que trajo la pandemia es la posibilidad, por un lado la necesidad de poner esfuerzos grandes en que pudieran producir, digamos, ¿no? Que no es lo mismo selfies o subir videitos o no sé, o mirar cosas en Instagram o lo que fuera, que producir conocimiento, que es lo que la escuela de alguna manera invita, ¿no? Y la participación invita. Entonces, acá hubo que hacer un salto muy grande, de decir, bueno, hay que producir, ¿no? Tenemos que producir, hay una hoja en blanco, hay que generar cosas, hay que mandar cosas creadas por cada estudiante, por cada joven o por un grupo, y también en el intercambio con sus docentes y demás. Y acá es cuando también las brechas digitales nos juegan un poco una mala pasada, en el sentido que la posibilidad de producir y las condiciones de producción son también muy desiguales, ¿no? Entonces, digamos, hay hogares donde hay un solo celular para todo el grupo familiar, o incluso compartido con la familia extendida. Nosotros trabajamos por ejemplo, en un programa de acompañamiento de trayectorias, donde se usa el celular de la tía. Bueno, Ana también sabe un montón de esto, pues hemos conversado mucho también sobre estos procesos, y entonces ahí también, ¿no? Nos juega una mala pasada para esta posibilidad de producción cuando no tenemos la herramienta básica, que en este momento lo que es en la presencialidad del libro, las zapatillas, la sube para poder viajar, es tener esta posibilidad de herramientas, de instrumentos tecnológicos. Entonces esto me parece que también nos pone como en un lugar, digamos, de mucho desafío, sobre todo teniendo en cuenta que esto puede ser un proceso como largo, ¿no? En Argentina nos llevó todo el ciclo lectivo,
prácticamente. Puede ser que el año que viene nos encuentre en un sistema híbrido, digamos, de presencialidad y semipresencialidad. Entonces, bueno, ahí tenemos este desafío de poder achicar las brechas digitales y generar mejores condiciones de conectividad, ni hablar en las zonas rurales donde esta posibilidad es mucho peor. Y después, recuperando el tema de las familias, pero ya más pensando en la familia como actor social, y digamos, creo que lo que generó también la pandemia, o esta situación de educación o de clases no presenciales o de escuela no presencial, es que de nuevo, de alguna manera, se recuperó la interactoralidad o, digamos, la familia de nuevo se metió adentro de la escuela o la escuela dentro de la familia, ¿no? Entonces, la familia, yo creo que muchos actores, bueno, ni hablar las cooperadoras escolares y demás, donde por lo menos en países como los nuestros, la escuela no solamente es un ámbito o un espacio de aprendizaje o de donde se intercambia conocimiento, sino también donde se come. Entonces las cooperadoras escolares también tienen un rol, y las cooperadoras escolares son las familias, ¿no? Y muchas escuelas en Argentina están sostenidas por las cooperadoras, pero más allá de ese actor específico, que ya es como la familia organizada dentro de la escuela, creo que esta cosa de tomar conciencia, la familia tomó conciencia de lo que significa enseñar y lo que significa aprender de forma institucionalizada, ¿no? Como que no es que lo hace cualquiera, ni cualquiera se sienta y explica cualquier cosa, como una valoración del rol profesional. Entonces, y de nuevo los actores jugando juntos y una mirada intersectorial. Creo que esto fue una oportunidad. Y la otra oportunidad que yo traigo todo el tiempo es que, digamos, hablamos muchísimo de la desvinculación, ¿no? En este proceso de pandemia por los temas que comentaba antes, y aún en esta situación, y que la desvinculación no es una situación única de la pandemia, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, hablo de Argentina, porque creo que el foco es Argentina, pero esto podría extenderse a otros países. Digamos, el abandono escolar es altísimo, la cantidad de jóvenes que no terminan la secundaria, por decirlo en tiempo y forma, que bueno, eso es otra conversación, pero más o menos el 47%, que es, o sea, la mitad de nuestras juventudes, digamos, no terminan los tiempos esperados, con lo cual no es un tema de la pandemia. Sin embargo, lo que me parece importante, y esto ahí quiero llegar a este punto, es que nunca oí tanta gente preguntándose ¿cómo hacemos para que no se desvinculen? ¿Cómo hago para llegar a ese joven, a ese chico, a esa familia? ¿No? La pregunta de dónde están, ¿cómo hago? Y lo que muchos y muchas venimos trabajando es un montón, y que tiene que ver con estas cosas de las trayectorias diversas y demás, que es inventar múltiples caminos, múltiples avenidas, múltiples rutas, ¿no? Docentes desvividos por llegar, y por WhatsApp, con la fotito, cómo lo invento, cómo llego, cómo lo llamo. Entonces, esta pregunta de dónde están, cómo hago, y inventar lo que desde la pedagogía se llaman currículas diversas, me parece que es una gran oportunidad que deberíamos como poder recuperar y sistematizar, ¿no? Esta diversidad, ¿no? Todas las respuestas, que no te digo el millón de docentes, porque por supuesto también los docentes y las docentes son heterogéneos y cada uno hizo lo que puso, pero un gran porcentaje de este millón de docentes hizo malabares, también atravesados por las brechas digitales, también con equipamientos, algunos muy básicos o sin equipamientos, o muchas veces también compartiendo con sus hijos, hijas, etc. Pero creo que ahí hay mucho para sistematizar para las continuidades, ¿no? Para cómo enseñamos y cómo aprendemos. Bueno, vos me parás, Romy, porque sabés que soy charleta, no, así favor, que vos parame. Marcela, creo que también entre nosotras aprendemos, y creo que también a nuestra audiencia también les sirven mucho estas reflexiones. Quería contarles, Anabela, Marcela, que tenemos gente de Argentina, Colombia, El Salvador, Chile, Nicaragua, Perú,
México, República Dominicana, Honduras, Ecuador, así que les mandamos un saludo a todos. Yo la verdad tengo muchas preguntas y voy a seguir un poquito más, aprovechar las que las tengo aquí, pero invitamos a las personas que quieran formular algunas preguntas. Aquí Jerónima nos está ayudando para poder canalizar algunas de ellas, así que les invitamos a hacerlas. Marcela, Anabela, cuando yo las escucho, veo que esta concepción de la educación cívica, ciudadana, digamos, como la queramos llamar de acuerdo al país, no puede despegarse, ¿sí?, de la problemática del derecho a la educación, ¿no? Y la Agenda de Educación 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, coloca este tema dentro de lo que significa, de las metas para lograr una educación de calidad, inclusiva y con equidad, combinado con otras cosas. Es decir, mucho de la reflexión que también me estoy encontrando estos días es, bueno, esto era una materia aparte, ¿no? O sea, como temas, por ejemplo, de educación para desarrollo sostenible, pero ahora forma parte medular, pero tampoco puede pasar si no pasan otras cosas, es decir, si el nivel de lectura, si el aprendizaje, o sea, el aprendizaje en matemáticas, es decir, habilidades, y otras habilidades básicas también, otras habilidades para la vida, factores estructurales, ¿no?, que tienen que ver con estas posibilidades de enseñanza. Marcela, vos marcabas el tema de la ciudadanía digital, ¿no?, de las brechas. En mi práctica, lo que muchas veces me he encontrado en el terreno, y quería preguntarles a ustedes desde ustedes, como profesionales en sus organizaciones, cuando ustedes trabajan con poblaciones, y de la idea de la ciudadanía cívica, ¿sí?, de esta ciudadanía territorial, de esto que venimos conversando, lo que Anabela decía de repensar ese concepto de ciudadanía, ¿no?, ese concepto de ciudadanía ampliado, el mismo hecho de preguntar dónde están, o sea, de preocuparse por la desvinculación educativa, preocuparse por el derecho a la educación, es una acción ciudadana. O sea, el derecho, ser corresponsables, ¿sí?, del derecho a la educación, también son acciones de ciudadanía. Las acciones de ciudadanía hoy están por todos lados, ¿no?, para poder resolver esto juntos y recuperarnos. Entonces, preguntarle a ustedes cuando uno se encuentra con un maestro, una maestra, directivo escolar, educadores también, las familias, y uno dice, no, o sea, yo experimento, no se le puede enseñar ciudadanía, porque hay otras necesidades que hay que cubrir. Primero hay que tener otros aprendizajes y después aprender ciudadanía, ¿no? Porque hay algunos otros factores estructurales de los cuales nos tenemos que preocupar. También no se puede enseñar ciudadanía si uno vive con determinados contextos en los que vivimos, la corrupción, la inestabilidad política, la debilidad de las instituciones, cualquier país del que quieras hablar, ¿no? ¿Cómo encaran ustedes como practicantes esto? ¿Cómo hacen ustedes para crear la confianza? ¿Por qué es importante enseñar esto aún en estos contextos en los que vivimos? Anabela. Enorme es el desafío que tenemos, pero creo que muchas veces ponemos el versus en el medio, ¿no? ¿Cómo podemos pensar la emergencia versus el largo plazo, ¿no? Entonces ahí en el largo plazo te queda la construcción de la ciudadanía y en la emergencia te queda el acceso a la educación. Y me parece que ese es el mayor error que tenemos. El derecho a la educación es un derecho habilitante para el resto de los derechos como ciudadanos. Entonces, si no exigimos, si no garantizamos, si no acompañamos el derecho a la educación, pues claro, no podemos acceder al resto de los derechos ciudadanos. Ahora, el derecho a la ciudadanía tiene que ejercerse desde los derechos más básicos que tenemos, como el derecho al hábitat, a la educación, al trabajo. Y me parece que el error es pensar urgencia versus largo plazo y poner a la ciudadanía en el largo plazo, ¿no? Desde Conciencia trabajamos todo el tiempo en todos los programas la participación como una preconcepción y como una habilidad, así como generamos habilidades para la participación en espacios comunitarios, con chicos que sabemos que abandonaron la escuela, entonces qué estrategias podemos generar para que regresen a ese sistema escolar o a que obtengan un trabajo. Trabajamos con los padres en la primera infancia
y creo que es sacarle, ¿no?, ese halo que tiene la ciudadanía solamente vinculándolo a los procesos electorales, en nuestra participación cívica en un proceso electoral, y entender lo amplio que es ese concepto, y que si no existe la participación, no existe la democracia, no existe la deliberación, no existe el ejercicio de nuestro ejercicio ciudadano, ¿no? Como poder desmenuzar, ¿no?, deshilachar, que la participación y el ejercicio de la ciudadanía está en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Desde ese padre que se compromete y que quiere tener una voz para decir cómo está atravesando la situación familiar en este momento educativo, hasta los jóvenes que se organizan para ver cómo pueden ir a llevarle la tarea a sus propios compañeros, hasta los docentes que, como decía Marce, tratan de encontrar miles de maneras para reconectarse con los chicos que sabemos que se desconectaron, hasta nosotros de la sociedad civil que generamos miles de estrategias para garantizar y hacer nuestro aporte al acceso al derecho a la educación. Creo que todas esas prácticas llevan como precondición la participación en la ciudadanía. Entonces, mi apuesta y el gran desafío creo que tenemos es cómo podemos analizar, cómo podemos mejorar la calidad de nuestra participación en cada una de las prácticas cotidianas que llevamos adelante. Gracias, Anabela. Marcela. Bueno, muy desafiante todas las preguntas, gracias, porque viste que uno cuando está en el día a día, por ahí no tiene tanto tiempo para parar y conversar, y estos espacios siempre son lindos. A ver, yo creo que son importantes, me parece, generar ámbitos, por un lado, y referencias, ¿no? O sea, el momento de la juventud es un momento de una búsqueda profunda de ideales. O sea, esto que contaba Anabela, que cuento yo, y que le podríamos preguntar a un montón de otros adultos, y adultas y jóvenes, y siempre hay algo que te marcó, hay alguien a quien miraste. Entonces me parece que esta búsqueda de los ideales, de lo verdadero, ¿no? de qué es lo verdadero, ¿no? Y de la coherencia, qué es lo que miran los jóvenes, digamos. Y esa es la diferencia con las juventudes. Me parece que en la primera infancia, en la niñez, solamente por la presencia, digamos, por el rol, ¿no? Siempre los niños, me acuerdo cuando yo trabajaba más con niños, niñas más pequeños, solamente por el hecho de ser la seño, o sea, ya es como que te quieren. Cuando empiezan a crecer, ¿no? Y en la adolescencia te miran ya un poquito más desde arriba, ¿no? Y te miran a ver cuán coherente y cuán verdadero sos, ¿no? Cuánto de lo que decís es lo que efectivamente haces, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, y por eso también me parece que en los últimos años dimos muchos saltos en términos normativos y demás, por ejemplo, en términos de lo que es la ESI y lo que marca también la Agenda 2030, ¿no? La misma meta 4.7, que los que somos enamoradas de esa meta decimos que es el corazón, y donde ahí solo en esa meta hay un conjunto enorme de dimensiones que puestas en juego podrían generar como un mundo nuevo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que creo que es importante es que todas estas cuestiones de la ESI, del cuidado del medio ambiente, del ejercicio de la ciudadanía, de la participación, de pensar el desarrollo económico vinculado con el desarrollo social, de pensar a la educación como medio, o sea, como derecho, porque la educación es un derecho ligado hoy por hoy a otros bienes, como bienes públicos, como pueden ser la tecnología, la conectividad, y también es un medio para transformar, ¿no? Entonces, en esa situación, me parece que toda esta ganancia normativa, la obligatoriedad que hay en la región, prácticamente entre 10 y 12 años de obligatoriedad, y traigo obligatoriedad como una garantía de derecho, creo que nos pone en una buena situación de generar buenos ámbitos, y que entonces lo que no podemos hacer es generar, como yo siempre digo, talleres de, ¿no? O sea, lo que tenemos que ver es cómo estas cuestiones forman parte de la currícula. O sea,
que el campo disciplinar dialogue con todos estos temas, ¿no? Entonces, y ahí lo junto con esto otro que decía de lo verdadero, de generar ámbitos. Si yo soy profe de lengua, soy profe de educación física, o soy profe de, no sé, de historia, o sea, en todos estos ámbitos yo tengo que generar. O sea, no puedo ser que en la clase de educación física es a matar o morir, y después en el taller de ciudadanía hablo de la colaboración y de la cooperación. O sea, hay algo que ahí queda como desconectado, ¿no? Entonces, cómo las currículas de alguna manera se apropian de este avance normativo, digamos, y el ejercicio del aula, el ejercicio de cómo armo una secuencia didáctica donde voy entrando por distintos lugares, va siendo, es habilitante, ¿no? Hoy hablaba, creo que Ana hablaba de los espacios habilitantes. Entonces, la escuela es un gran espacio habilitante, ¿no? Entonces, este derecho a la educación que de alguna manera los estados garantizan y otros actores como la sociedad civil acompañamos, hacíamos puentes y demás, son un medio y son un fin. Y ahí yo siempre digo que la escuela, digamos, y sobre todo la escuela media, que es donde se pone más en juego algunas cuestiones, digamos, de continuidades, porque la primaria en general está garantizada, es casi universal, tenemos problemas más en el nivel secundario, bueno, y en el acceso a superior. El hecho de la ganancia de la obligatoriedad es enorme, fue una conquista enorme y demás, pero todavía está puesta la obligatoriedad en el ejercicio de la familia o del estudiante, ¿no? Es obligatorio, entonces el estudiante debe hacer tal y tal cosa, o la familia debe hacer tal y cual cosa. Y ahí es cuando me parece que tenemos que dar un salto, y es lo que vuelvo al tema de cuál es la oportunidad que traía la pandemia, que es que el conjunto de actores que trabajamos por garantizar el derecho a la educación es quienes debemos garantizar por todos los medios y por todas las modalidades que esos estudiantes tengan la posibilidad de ejercer, digamos, ese derecho, esa ciudadanía, esa situación en ese contexto único de socialización y de participación que es la escuela. Porque también es, digamos, la puerta de entrada al mundo del trabajo también es muy distinto y tiene muchísimo que ver, y lo vemos en nuestras propias trayectorias y demás, y en las trayectorias de los y las estudiantes que acompañamos, que el modo en que se transcurre, ¿no?, geográficamente la escuela también es una marca muy fuerte en el modo en que se ingresa al mundo laboral. Sarabia habla de esto, y lo trae en esta cuestión de acumulación de desventajas, ¿no?, de cómo algunos niños, niñas, y se vuelven adultos en esta suerte de acumulación de desventajas. Entonces, creo que la escuela es un espacio, una oportunidad única de ejercitar estos procesos de participación, de ejercitar el derecho, digamos, y la multiplicidad de derechos asociados, que es el derecho a tener un ambiente seguro, el derecho a construir un espacio de paz, el derecho a compartir e intercambiar culturas diversas, que eso es la escuela pública, ¿no?, donde uno intercambia culturas, diversidades y demás, y que ahí tenemos un camino muy grande todavía por transitar, porque aún en países donde hemos caminado y logrado muchas cosas, sabemos que todavía hay voces que son más escuchadas, hay voces que tienen más posibilidad de manifestarse, como decía hoy Ana, bueno, tienen como, hay una a priori de que valen más, y entonces uno se anima más a hablar más fuerte. Entonces ahí creo que la escuela también, y por eso en forma transversal, no en un taller o en una materia específica, sino de manera integral, de manera de mirar esta complejidad que significa la convivencia, lo pueda abordar, ¿no? No disociadamente, no es el vínculo o los contenidos, o comemos o aprendemos, o nos revinculamos y jugamos, o no sé, tomamos examen, no sé, como esta dicotomía, como decía Ana, que se va generando. No, tenemos la respuesta. Un chico cuando viene, un pibe cuando viene a la escuela tiene que salir aprendiendo, y eso es así, ¿no? Como que esa es la función, ¿no?, de la escuela. Ahora,
tiene que saber las 4 operaciones, tiene que tener herramientas para poder ingresar al mundo laboral parado sobre sus 2 pies. Ahora, ¿eso es todo? No, también tenemos las habilidades para la vida, las competencias socioemocionales, también tenemos todo esto de lo que acabo de hablar antes, y se dan en diálogo, se dan caminando, ¿no? Eso. Y muchas quiero gracias, decir, Marcela. Tenemos preguntas. Muchas gracias a ambas por las reflexiones tan profundas. Tenemos preguntas. Bueno, Olivia pregunta cómo organizan la participación de los niños, niñas y adolescentes. Yo se las voy a ir formulando, ¿no? Y después creo que voy a pedirles una... creo que englobar en una pregunta para ustedes. ¿Cómo se puede hacer efectivo en la escuela? Pregunta general, son incluidos en las tareas, pero no en la toma de decisión, entonces cómo generar una participación real de la juventud. También si Mildred pregunta desde Venezuela, bueno, interesantísimas las experiencias, si tienen algún ejemplo de una situación vivida con jóvenes, ya sé. Ivy pregunta, le pregunta a Marcela, dice, excelente propuesta, ¿cómo usted define la ciudadanía? Así que ahí, Marcela, te encargo que vayas pensando una respuesta para Ivy. A ver, tanto para Anabela como para Marcela, yo quisiera preguntarles, veo que la gente está muy enfocada en temas de prácticas. Sus organizaciones realmente trabajan en muchas iniciativas, ¿no? Pero si ustedes tuvieran que elegir entre esas iniciativas conforme a las preguntas que les están llegando, ¿cuáles ustedes dirían, si pueden nombrar 1 o 2 iniciativas que para ustedes sean prácticas promisorias, que atiendan los desafíos que las personas están mencionando? Y Marcela, a la pregunta de Ivy, perdón, a esta pregunta te agradecería si podés después contestarle a Ivy, que pregunta, ¿cómo define usted la ciudadanía? Así que eso también una tarea extra para Marcela. Entonces, Anabela, Marcela, elegir iniciativas, ¿no? O sea, ustedes, sus organizaciones, Conciencia, Fundación CES, tienen excelentes programas, prácticas muy, muy promisorias. ¿Cuáles elegirían ustedes? Bueno, gracias por las preguntas y sí, muy importante saber cómo lo ponemos en práctica. Y la práctica siempre es una práctica en contexto. Si bien hay metodologías que desde Conciencia usamos, esto es re importante aclararlo, no tenemos programas enlatados que trasladamos de un lugar al otro, sino que analizamos cuál es la práctica educativa, cuál es la necesidad y cuál es la ventana de oportunidad de participación en esa escuela determinada, con ese grupo de jóvenes determinados, y en base a eso generamos estrategias. Pero sí, una que me gustaría rescatar como ejemplo es esto que comentaban por el chat, ¿no? Bueno, ¿cómo ponemos a los jóvenes en situaciones de toma de decisiones? ¿Cómo habilitamos el canal con aquellos que toman decisiones también, ¿no? Y hay experiencias súper interesantes que generamos que tienen que ver con la articulación entre los municipios, las escuelas y la voz de los jóvenes. Hemos generado espacios de debates donde los jóvenes trabajábamos con ellos, bueno, ¿cuál era la preocupación que tenían? Les cuento una muy, muy chiquitita que tiene que ver con el municipio de Yerba Buena, en Tucumán. Tucumán es una provincia en el norte de Argentina, una provincia con grandes brechas en la desigualdad, como todo el norte de nuestro país. Entonces, los chicos nos dijeron que el tema que les preocupaba era justamente la discriminación en la escuela, la discriminación entre las escuelas, la competencia que se daba entre las escuelas. Los jóvenes estuvieron trabajando en 2 jornadas, qué significaba la discriminación para ellos, qué había detrás de los mensajes de discriminación, cómo conectar eso con los mensajes de odio, ¿no? Y todo ese proceso de conceptualización lo fuimos acompañando, pero los conceptos salían desde los jóvenes. Fue un espacio de debates entre jóvenes, de diferentes escuelas también, que eso fue interesante. Todo esto sucedió en el Palacio Municipal. El intendente de la localidad dijo, yo quiero escuchar a los jóvenes, quiero escuchar lo que piensan, y ahí diseñamos campañas de bien público. Los jóvenes terminando diseñando campañas de bien público para trabajar en la comunidad el tema de discriminación. Después nosotros lo que hicimos fue contratar un diseñador nada más para poner como a nivel gráfico esas campañas que los mismos jóvenes diseñaron, y el intendente de la localidad se comprometió a empapelar toda la comunidad con las campañas de bien público que generan los chicos. Entonces los chicos pudieron ir con una preocupación que se convirtió en una campaña, en un mensaje para el resto de la sociedad.
el intendente, o sea, el ejecutivo escuchó esa demanda y pudo poner los recursos para que ese mensaje llegara a la totalidad de la población. Creo que ese es un buen ejemplo de cómo poder darle una voz empoderada a los jóvenes, pero al mismo tiempo cómo las autoridades pudieron escucharlos y hacer algo con ese mensaje, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa, los jóvenes tienen mucho para decir, mucho para hacer, pero queda en el plano de reclamo, ¿no? Bueno, cómo ese reclamo se convierte en una voz legitimada en la comunidad. Ejemplos como estos tengo millones y después podemos, nada, les dejamos nuestros contactos para poder compartirles otros programas de participación que estamos implementando. De hecho, con Marcela de CES estamos armando ahí una propuesta de formación en relación a noticias falsas, burbujas de información, pero bueno, sería otra charla solamente para ponernos bien prácticas, pero sí a disposición para compartirles otras experiencias. Anabela, antes de pasar a Marcela, ¿nos puedes dar la dirección web de Conciencia? Y después le pido también a Marcela para que la gente pueda bucear. Sí, claro. Nuestra dirección de mail es www.conciencia, siempre con c.org, y las redes sociales también hay en Instagram, Facebook y demás, pero toda esa información la recogen de la página web. Gracias, Anabela. Para la próxima ronda, para que lo vayas pensando, algo que nos preguntaba, creo que fue Mildred, que tiene que ver con qué lección aprendida, ¿sí?, de todos estos años de practicante te quedaste con respecto a los temas de participación juvenil. Te la dejo ahí para que la pienses. Marcela. Bueno, a ver, por un lado, así que hacer un punteíto de algunas experiencias y después ya voy a lo que me preguntaba Ibis. Me parece que como algunas experiencias o proyectos importantes que quiero traer como ejemplificadores, podría ser, por un lado, el programa Subir al Sur, y con ese mismo título, quienes quieran lo pueden encontrar en la web, que es un programa que nosotros tenemos hace muchos años, que es de intercambio, justamente de voluntariado intercultural, de intercambio de juventudes de distintos lugares del mundo, es un tipo de intercambio que se da en una práctica territorial, o sea, es de participación ciudadana, justamente. Entonces, esto me parece importante. Después, uno que queremos muchísimo, que Romy conoce bien, que es el de la Semana por los Derechos de las Juventudes, que ya tiene unos 12 años. La edición de este año se va a hacer por primera vez, como corresponde a la época, digamos, de forma no presencial, y es del 30 de noviembre al 7 de diciembre, así que también quienes tengan ganas pueden googlear un poquito. Y después estamos haciendo un ejercicio que le llamamos laboratorio educativo, que es de acompañamiento de trayectorias a jóvenes que están desconectados de la escuela producto de la pandemia o semiconectados, o que dejaron la escuela y que no están pudiendo terminar y que estamos acompañando, y entonces estamos también nosotros en esta especie de laboratorio de ensayos, errores, acompañando estos procesos, y lo hacemos en una pareja pedagógica de docentes y voluntarios y voluntarias jóvenes. Entonces también es una forma donde podemos poner como en el mismo espacio a dialogar esta cuestión de la participación ciudadana, de cooperación, solidaridad, etcétera, a favor de un momento, digamos, de urgencia social concreta, y donde estamos ensayando metodologías educativas diversas. Bueno, básicamente, respecto a lo que me preguntaba la ciudadanía, que en realidad no es que, digamos, es una reflexión abierta, porque yo creo que lo que pasa con este concepto de ciudadanía, que es un concepto antiguo, digamos, y que es un concepto que que por suerte está vivo, y que eso es lo que me parece interesante de las posibilidades de conceptualización, y que tienen que ver muchas veces con las preguntas que uno se hace. A veces son más interesantes, siempre digo yo, las preguntas, caminar con las preguntas, con las respuestas, pero algunas cosas de la ciudadanía que tiene, digamos, que me parece importante traer, y lo traigo como justamente como nuevas preguntas, que tiene que ver con que, digamos, originalmente el concepto de ciudadanía estaba
vinculado con una noción de igualdad, ¿no? Con un principio, digamos, de igualdad, y con un principio también de comunidad asociada a un territorio. Y acá, digamos, se me ocurren dos cosas que también estamos dialogando y que charlamos mucho con Romy y en algunos, digamos, artículos, y a partir también del relevamiento que hicimos juntas, junto a la oficina de Chile y de México, y también con la participación de Cecilia Barbieri de París, que es cómo, digamos, cómo nos interpela hoy el concepto de ciudadanía, donde el concepto de igualdad, en esta situación que decíamos de brechas de igualdad o situaciones de desigualdad, el concepto de igualdad no nos alcanzaría. ¿En qué sentido? En que si nosotros hoy repartimos lo mismo a todas las juventudes, no se achicaría esta situación. Es tan grande la desigualdad que lo que necesitamos es recurrir al concepto de equidad. Entonces yo hoy diría que la equidad, que es a darle a cada cual lo que necesita, ¿no? Y tal vez algunos necesitan más de algunas cosas y otros de otras. O sea, volviendo a la pregunta del inicio, si yo pienso lo que significó acompañar a mi hija adolescente en su maternidad adolescente, digamos, las circunstancias, las ventajas, lo que necesitó, etcétera, y el modo que hizo que ella pudiera terminar la escuela secundaria, es muy distinto a lo que puede pasar a una joven en una situación de desventaja producto de las desigualdades económicas. Entonces ahí los esfuerzos tienen que redoblarse, o sea, tenemos que invertir el doble, digamos, en términos de inversión educativa, de inversión comunitaria, de la inversión que se requiere, por ejemplo, en jardines maternales, como garante, como política de acompañamiento para la terminalidad educativa. Entonces, equidad. Y por otro lado, esta idea de ciudadanía vinculada a un territorio y a un Estado soberano que garantiza estos derechos, hoy no nos está alcanzando. Por un lado, porque lamentablemente no se están cumpliendo, pero por otro lado, lo que nos pasa y nos lleva a todo el tema de la movilidad humana, o sea, lo que muchas veces pasa es que este concepto de ciudadanía y derechos ligados a un determinado territorio hace que muchos y muchas ciudadanas se queden por fuera de estas garantías, ¿no? Nos pasa en los países que levantan muros, cuando no tienen cobertura de salud, cuando la inclusión en las escuelas, la normativa no lo prevé. Entonces yo creo que el desafío de esta nueva época y vinculado a esta ciudadanía mundial interconectada es poder entender que estas garantías de derechos, estas prácticas ciudadanas trascienden los territorios, ¿no? Y esto también, digamos, yendo a otro campo, y digamos, sería enorme seguir profundizando esto, pero hay mucho escrito, realmente cosas muy, muy interesantes de muchísimos autores, también que esta noción de territorio y de participación, que ya es, digamos, digamos, territorio, mapa y territorio no son lo mismo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, vinculaciones relacionadas con prácticas de género, con lo que son los derechos de género, que también tiene que ver con la meta 4.7, o con los cuidados del medio ambiente, que trascienden los territorios, ¿no? Y la ciudadanía participa. Ejemplos de esto son Fridays for Future, o sea, los viernes, ¿no? Esto que se generó y que trascendió a las juventudes de los distintos países, porque los interpeló, y lo mismo el tema ambiental. Yo creo que ahí el tema de género y el tema ambiental y el tema de consumo responsable, que también son parte de la meta 4.7 y la promoción de la participación de una ciudadanía comprometida con el futuro, nos hablan de nuevas formas de participación y de nuevos temas de participación. Entonces, la trascendencia de lo territorial, la cuestión de la equidad, la cuestión de la diversidad cultural, el sentido de pertenecer a una común humanidad, que también creo que es la oportunidad de la pandemia, de darnos cuenta que hoy aún los países que son mencionados como países en desarrollo están pasando por situaciones tan problemáticas como pueden ser las vinculadas al sur global, ¿no? a
a poblaciones más vinculadas con sistemas empobrecidos o con sistemas de salud más precarios, ¿no? Hoy nos encuentra en esa situación de que tenemos un problema común. Creo que el desafío, y ya cierro, que sería cómo generar un nuevo concepto de ciudadanía que bajo un pacto global nos permita ser corresponsables y cogarantes de esos derechos, ¿no? Esto sería, me parece, un poco el desafío de esta época. Gracias, Marcela, también Anabela. Bueno, ya nos vamos encaminando al cierre de esta charla. Realmente ha sido un placer. ¿Alguna lección aprendida? Algo que a ustedes, alguna experiencia que les haya marcado en su práctica. Anabela. Bueno, creo que lo más lindo que tiene nuestra práctica es estar todo el tiempo aprendiendo, ¿no? Ese es el mayor desafío y por lo menos de mi parte lo que más me motiva a trabajar en lo que trabajo. Yo creo que los mayores aprendizajes que me llevo en mi trayectoria, en mi transitar estos ámbitos educativos comunitarios tienen que ver con hacerse muchas preguntas, con no tenerle miedo al conflicto, con tener una mirada crítica de lo que sucede y poder transmitir cómo a partir de todo esto uno puede generar cambios positivos, ¿no? Cómo trabajar las emociones, cómo buscar construir paradigmas de bienestar. Y creo que en relación a eso me gustaría atarlo con el concepto de equidad que comparto plenamente con Marcela, ¿no? Presuponer que todos partimos desde el mismo lugar es un error y creo que fue el error de muchas políticas que se desarrollaron en nuestro continente. Y quiero atarlo al concepto de empatía también, ¿no? Para nosotros empatía no es ponerse en los zapatos del otro, es descalzarse, ¿no? Es saber que venimos de zapatos diferentes, pero que necesitamos descalzarnos para en algún punto encontrarnos. Y te podría relatarles miles de historias de acompañar a jóvenes. De hecho, yo también soy voluntaria de la organización en la que trabajo, acompaño a una joven que terminó el secundario y que ahora está transitando su ingreso a la universidad, y una experiencia con Florencia, que es esta chica que les cuento que es mi mentoreada, a quien quiero y respeto muchísimo, fue poder entender cuál era su necesidad, que no era la necesidad que tenía yo cuando tenía su edad, ¿no? Y cómo a partir de identificar eso, pude tener un montón de puentes que eran puentes diferentes a los que yo necesitaba cuando estaba en ese ciclo. Y desde los programas de participación, los chicos nos enseñan, y las chicas todo el tiempo, cómo también las lógicas y los códigos se modificaron y esa capacidad de uno poder adaptarse también a esos nuevos códigos y lógicas que tienen, y estar abiertos todo el tiempo a escuchar muy atentamente por dónde pasan sus demandas y sus propuestas, y no sentir que uno tiene el saber, sino que lo que uno debe hacer desde el mundo adulto es habilitar espacios a sabiendas que quizás hay una decisión equivocada, ¿no? Aprender a acompañar las equivocaciones, creo que es el mayor desafío. Nos pasa de jóvenes que vienen con iniciativas que están buenísimas y que muchas veces sus resultados, hace poquito en una provincia, en Santa Fe, en Rosario, organizaron una charla jóvenes voluntarios por decisión propia sobre un tema que tiene que ver con pastizales y lo que decía Marce, y falló la tecnología y no se pudo transmitir, habíamos hecho toda la difusión y la verdad que no pudieron conectarse, y entonces en vez de marcar el error de, bueno, ¿por qué falló la tecnología? Es, bueno, aprendamos de esto, y desde nuestro lugar poder acompañar esos procesos de aprendizaje que son los más valiosos, ¿no? Muchas gracias. Anabela, una pregunta al respecto. ¿Cuánto en ese proceso de aprendizaje incidió la colaboración con otras organizaciones? También es algo que le quisiera preguntar un poco a mi señal, en el sentido de que, no solo uno aprende desde lo personal, sino a partir de la colaboración con los otros, ¿no? Y yo por eso también las quería traer a ustedes, porque son ejemplos ambas organizaciones de cooperación con otras, de armados de plataformas, ustedes cooperan, pero también arman plataformas, cooperan nacional, internacionalmente. ¿Cuánto en ese aprendizaje te influyó la cooperación con otras organizaciones, Anabela?
200.000%, ¿no? No puedo ponerlo como un porcentaje porque creo que y honestamente, nada de lo que hubiésemos hecho este año lo hubiésemos hecho solos. Anteriormente también, ¿no? Pero me parece que en este momento, como les decía cuando inicié, los problemas son lo suficientemente grandes, los recursos son cada vez más escasos, pero más allá de eso, por más que tuviésemos todos los recursos del mundo, la cantidad de preguntas que nos hicimos, digo, con Marce compartimos muchos espacios y Marce es una persona que siempre te pregunta, ¿no? Y que alguien que por ahí no es de tu organización, te pregunte, te repregunte, te ayuda a pensar, te ayuda a incorporar concepciones nuevas, te ayuda a ver aquello que vos no estás viendo hoy por tu urgencia, por tus modelos, por la cultura institucional de donde vos venís, y ayuda a ampliar mucho más rápido. Digo, me parece que el término de ser muy eficientes con el tiempo en este momento es muy importante, y cuando lo haces con otro, tu músculo, tu capacidad de respuesta es mucho más veloz y es mucho más amplia. Así que apostar al trabajo en red no es fácil, es invertir mucho tiempo en la construcción de consensos, en qué palabra usamos para la invitación de tal cuestión, ¿no? Hay muchos detalles que uno tiene que cuidar y que tiene que respetar, pero los resultados y disfrutar de ese proceso es enorme. Así que yo soy una fan del trabajo en red y articulado cuando es propositivo, ¿no? Cuando es por un objetivo que todos tenemos en común a pesar de las diferencias. Gracias, Anabela. Marcela, y bueno, ya vamos cerrando. Solo quiero comentar que se unieron de Panamá y Guatemala, así que agradecemos a las personas de todos los países. Marcela. Sí, qué lindo, ¿no? Que esto es la magia de esta época, ¿no? Esta posibilidad de estar como conectados con distintos países. Bueno, a ver, aprendizajes, no sé, muchísimos. Me costaba un poco pensar, y también el cruce entre lo personal y lo profesional y lo institucional, pero creo que un poco en línea con lo que traía Anabela sería, yo creo que el tema de la confianza, por un lado, en las juventudes, o sea, que en esta idea de que son el presente, que saben, de poder acompañar, es una de las cosas por lo menos más importantes. Y volviendo al tema que decíamos antes de los ámbitos y las referencias, tampoco es solos, no solas, o sea, nos necesitan a los adultos, a las adultas, entonces generar como ámbitos. Un ejemplo que me olvidé de traer, ahora se me hizo presente y me parece que es un buen ejemplo para esto, es un proyecto que se llama Rompete ESI, que es justamente de participación juvenil y de formación de promotores, digamos, sobre el tema de género, y donde realmente, un poco como contaba Ana, cuando se genera el ámbito, saben, ¿no? Despliegan conocimiento, despliegan intereses, despliegan motivación, despliegan compromiso. Entonces, es confiar y a la vez generar el ámbito y acompañar. Yo creo que son estas cosas, ¿no? A veces, digamos, sobre todo quienes venimos de generaciones que estuvimos atravesados por procesos más autoritarios, creo que también nos hemos confundido en esto de cómo acompañar, y también hemos dejado a veces solos o solas a las juventudes, y es importante generar el ámbito y confiar. Y después, en términos más, desde una mirada más de política pública, una de las cosas que yo aprendí, sobre todo creo esto estando también en el Estado y después desde sociedad civil en una organización que está todo el tiempo trabajando en procesos de incidencia y de diálogo con la política pública, como es Fundación CES, ¿no? En esta vocación, trabajo en la política pública, es creer profundamente en la voluntad política, ¿no? En que realmente es posible, o sea, que si la voluntad política, la voluntad de decidir y de tomar decisiones en diálogo con la participación ciudadana se da favorablemente, todo es posible, ¿no? O sea, que ninguna decisión es imposible en este marco de lo que llamamos voluntad de los decisores o voluntad política, digamos, ¿no? Se tomaron, por ejemplo, en nuestros países, en países como Argentina, como Uruguay, decisiones en los últimos tiempos que hubieran sido impensadas, ¿no? Que un país, digamos, que toda su población para
priorizar el tema de la salud separara gran parte del sistema productivo. Por eso tiene un costo, pero también tiene una mirada y tiene una mirada muy particular, y hay voluntad política. Solamente se puede hacer desde un decisor, desde un gobierno, desde un gobernante, no. Es importante que otros actores también acompañen. Entonces, esto y que se une con lo otro que vos decías, con cómo construimos, ¿no? Que tiene que ver con una modalidad de construcción, que es, o sea, como vos sabés, nosotros trabajamos a nivel de la región y a nivel del país en muchas o casi todas las provincias, pero nunca, siempre decimos no tener oficinas ni tener sedes, sino que trabajamos colaborativamente, ya sea en este momento en un programa que se llama Sportic, que está trabajando en Ecuador y en Colombia, pero lo hacemos con organizaciones locales y lo mismo al interior de nuestro país, y participamos en infinitas redes de organizaciones porque creemos que es el modo de construir, ¿no? Y también, digamos, desde este modo de construir, que es un modo de construir que no es romántico, la verdad que hay que deconstruir algunas cosas, este modo de construir es un modo de construir muy desafiante, porque implica, digamos, muchas horas de trabajo, implica a veces resignar ideas personales a favor de acompañar algunas cuestiones, que eso es el consenso. El consenso no es todos pensamos lo mismo, el consenso es cuando acompañamos incluso aquello que algunos como minoría no hubiéramos decidido, pero que lo acompañamos como si fuera propio, ¿no? Y eso es el desafío de trabajar con otros. En lo personal, para mí es un desafío muy grande. El tema vincular lleva muchísima energía, acompañar la diversidad, todo esto que decimos y que esperamos desde los principios de ciudadanía mundial se dan en nuestro ejercicio profesional, en nuestro ejercicio institucional, y para mí son los temas más desafiantes, ¿no? Quiero confesar que son los temas más desafiantes, porque realmente nos pone en una situación de esto que decíamos antes, bueno, acá se juega la verdad, ¿no? ¿Cuánto puedo con el otro? ¿Cuánto estoy dispuesto a poner para esta inteligencia común, que es la inteligencia que todos queremos, pero que tanto nos cuesta? Si no, prueba de eso es que tenemos el mundo que tenemos, ¿no? Y que creo que como pregunta, y que también creo, Romy, hablábamos con vos, que yo te decía que estaba muy conmovida en decir, bueno, si decimos que la educación es el motor de la transformación, entonces tenemos que preguntarnos todo el tiempo qué ciudadanos y ciudadanas estamos formando, quiénes son los que toman las decisiones, y cómo fueron formados y formadas esas personas que hoy son la generación que toman decisiones en este mundo que nos está demostrando que en algo la hemos pifiado, ¿no? En un mundo tan desigual y con tanta gente que se queda afuera, con lo cual nos pone en un lugar justamente de sin recargarle las tintas a las juventudes, porque a veces terminamos sobrecargándolos de responsabilidades, en el sentido de, bueno, ahora ustedes son la promesa, son la esperanza, ahora no sé qué, pero sí en la posibilidad de co-crear, ¿no? De ser co-creativos, co-creadores, co-responsables de un mundo más humano. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Anabela. La verdad que ha sido un lujo tenerlas. Estaría buenísimo poder hacer esto como uno quisiera en un café, pero bueno, tratamos de simular las situaciones. Muchas gracias por sumarse a este ciclo. Creo que todos hemos aprendido muchísimo de ustedes, reflexionado con ustedes. Me quedo mucho, y parte de los motivos también por invitarlas, además de su experiencia de practicantes en temas de participación, es la experiencia en cooperación, ¿no? Y que las cosas no se pueden lograr solos, y que no es tan fácil construir consensos, pero que uno lo intenta cotidianamente. Entonces, y eso creo que forma parte de liderazgos, ¿no? O sea, yo creo que Marcela recién hablaba de liderazgos, ustedes son dos lideresas, y me parece muy importante formar este tipo de liderazgos que toman decisiones, pero que toman decisiones como propone la Educación para Ciudadanía Mundial, basada en el conocimiento,
por supuesto, en el pensamiento crítico, pero también basado en lo socioemocional, ¿no? Desde la importancia de fortalecer la autoestima, la autoconfianza, la empatía, como vos la definías, Anabela, la colaboración, la solidaridad, y tener las ganas de transformar y tener las ganas de liderazgo como una parte esencial del derecho a la educación y a la vez de formar personas que transformen las realidades, ¿no? Que transformen las realidades de los otros. Yo me quedo pensando mucho en la importancia de la formación para el liderazgo, para transformar este mundo que vivimos, y la importancia de la cooperación para eso. Así que muchas gracias a ambas y muchas gracias a todos y todas, y nos vemos en nuestro próximo capítulo de estas charlas. Gracias. Gracias, Adiós. Romy. Gracias, Ana, Luis, Jerónimo, Muchas gracias. Chao, Romy. Chao, Ana. Chao.